Este PPT, muchachos, ya lo tienen ustedes en la unidad 2, en aula, para que lo puedan descargar. Está en formato PDF, si lo quieren ahí descargar, lo voy rayando allá ustedes. Hoy día corresponde ver la sesión de modelos de caso de uso, haciendo un raconto, digamos, de lo que llevamos de la asignatura. Nosotros partimos la asignatura viendo lo que es la ingeniería de requisitos. Recordemos que la ingeniería de requisitos lo que nos está ayudando a nosotros es a identificar de mejor forma qué es lo que quiere el usuario cliente. Esta ingeniería de requisitos nos proponía 4 etapas. La primera es el levantamiento o elicitación de requerimiento. Luego de que nosotros levantamos la necesidad del usuario, nos proponemos una etapa de análisis y luego especificación para pasar a la última etapa de validación. Y esto en base a todos los modelos que nosotros revisamos y que fue parte de un control de lectura. Habían distintas formas de aplicar estas cuatro o más actividades. Lo importante es que ustedes tienen que darse cuenta que hay un levantamiento, hay un estudio de la necesidad del usuario y después se procedía a una especificación. Esto dentro de los ciclos o modelos de desarrollo tradicionales, porque en contraste que también vimos anteriormente, vimos lo que era la agilidad y nos basamos principalmente en el modelo Scrum, en donde nos señalaban de que al contrario del modelo tradicional, lo más importante es la conversación con el usuario cliente, para lo cual ustedes definían ciertas historias, donde la historia siempre había un rol y había una funcionalidad, pero lo importante acá era que esa funcionalidad debía dar valor para el usuario, tenía que agregar valor. Y ustedes daban a grandes rasgos la necesidad y luego ustedes se proponían directamente a la implementación, siempre dando énfasis en base al manifiesto ágil, a las personas, a la conversación por sobre los procesos y la documentación. Ya. Entonces, en estos momentos, a esta altura, nosotros ya tenemos más o menos especificadas las necesidades y vamos a ir trabajando un poco en la parte tradicional. Tenemos ya especificados los requerimientos y tenemos los requerimientos funcionales y los no funcionales. Los requerimientos funcionales son aquellos que están describiendo alguna funcionalidad o servicio que el sistema debe ofrecer al cliente usuario, y los requisitos o requerimientos no funcionales son aquellos que están restringiendo, están limitando la funcionalidad de mi sistema. ¿Sí? Y acordamos como curso que dentro de los requisitos no funcionales estableceríamos también a las reglas del negocio. ¿Sí? Por cierto, recordarles que en los informes, bueno, ahí está, lo van a estar pronto, van a tener los informes, los comentarios, es que le agreguen los atributos de calidad a su sistema. La gracia de agregar atributos de calidad es que ustedes van a poder aplicar un poco la técnica de requisitos no funcionales, porque casi nadie puso temas de facilidad de uso, de tiempo de respuesta, de uptime, sino que todos se fueron más que nada por reglas de negocio o por reglas del proyecto, o reglas técnicas de quiero que lo desarrollen en cierta base de datos, quiero que lo desarrollen con cierto lenguaje de programación, con cierta tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, estábamos en esta etapa. Ya tenemos especificados los requerimientos, entonces lo que vamos a hacer ahora, o sea, en cierta forma ya tenemos más o menos claros los requerimientos, entonces lo que vamos a hacer ahora es modelarlos. Vamos a proceder a la parte de modelo caso-uso. Para llegar a esta parte tenemos que tener claro los requerimientos funcionales. Y nuevamente dejar en claro de que todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante es netamente con los requisitos funcionales. Vamos a describir ahora la interacción, vamos a usar la técnica de escenario para los casos narrativos, donde vamos a escribir cómo se comportaría el sistema frente a ese escenario de uso. Ok, comenzamos. ¿Qué son los modelos de caso de uso? Lo primero que ustedes tienen que saber que es una técnica para especificar los requerimientos funcionales. Recordamos y repito nuevamente, funcionales. Los no funcionales quedan stand-by por ahora. Esos son relevantes y por eso es importante que los atributos de calidad se definan ahora, porque esos son los que nos van a repercutir en nuestra arquitectura y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a cómo vamos a resolver el problema. Recordemos que en esta etapa de análisis estamos preocupados de qué es lo que quiere el usuario. La pregunta es ¿qué quiere? No cómo voy a resolver. Eso es parte del diseño. Entonces, tenemos que los casos de uso nos van a estar mostrando la secuencia de interacción que están ayudando a la descripción del uso que un usuario o alguien le va a dar al sistema, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta acá el objetivo que es algún logro para el negocio.
¿sí? Entonces, y acá otra cosa importante, que toda la interacción que ustedes van a describir para ayudar a entender mejor el sistema, son desde la perspectiva del usuario, ¿sí? Y entonces ustedes lo que van a tener que desarrollar, y un poco lo que ya estábamos especificando, los requerimientos funcionales, es que ustedes van a especificar lo que el sistema debe realizar, ¿sí? Solo lo que debe realizar, no cómo lo va a hacer, que esa es parte de diseño. Acá está lo que hablaba anteriormente con uno de sus compañeros, con el último grupo, los de la conciliación, para que lo tengan presente, que el modelo caso-uso tiene un objetivo, igual que toda la herramienta, una herramienta no es muy holística, no es generalmente no holística. Las herramientas sirven para, en este caso los casos-usos, para describir requerimientos funcionales, ¿sí? Lo que hacen es representar los objetivos de la interacción entre los actores y el sistema, el propósito que tenemos que representar. Y en los casos de uso siempre nosotros vamos a tener que identificar escenarios exitosos, ¿sí? O flujo normal de la interacción. El escenario exitoso es cuando a todos nos resulta bien, ¿sí? El caso de éxito. Y tenemos que también identificar los escenarios no exitosos o flujos alternativos, porque nosotros tenemos que unirnos en todos los escenarios para que en la medida que algún usuario ingrese alguna, valga la redundancia, alguna entrada, el sistema tenga una respuesta para esa entrada ingresada por el usuario. No sirven o son poco aptos para, para especificar la interfaz del sistema. Netamente esto no sirve. Los casos de uso no son para especificar la interfaz, sino que es para identificar un poco la interacción. Tampoco son para especificar detalles de la implementación, porque estamos en la etapa de análisis, no de diseño. No voy a especificar el cómo, ¿cierto? Y esto, otra cosa, no sirve para sistemas que son dominados por requisitos no funcionales, como son los de Business Intelligence, migraciones y batch. ¿De acuerdo? Por lo que hablábamos recién, el objetivo es representar la interacción entre el actor y el sistema. Este tipo de sistemas como VA, como batch o migraciones, la mayoría son el sistema hace esto, el sistema hace esto, el sistema hace esto, y son puras acciones que se desarrollan en el sistema y generalmente se desarrollan base a un scheduling, algún tiempo. Son pocos la funcionalidad de los actores, en realidad son tan pocas que no van a poder tener muchos casos de uso donde haya interacción actor-sistema. Por eso no son adecuados para ese tipo de sistemas. Ahora, ¿cómo están compuestos los modelos de caso de uso? El modelo de caso de uso siempre va a constar de lo siguiente, del modelo general de caso de uso. En este modelo general de caso de uso nosotros vamos a identificar el diagrama de caso de uso general, ¿sí? Y en este diagrama de caso de uso general nosotros vamos, déjenme buscar, que tengo. Ya, ahí sí. Estamos acá, en la parte de diagrama de caso de uso, ¿cierto? El modelo de caso de uso está compuesto por diagramas de caso de uso y diagramas o caso de uso narrativo, ¿sí? En el diagrama de caso de uso nosotros tenemos que identificar actores, tenemos que encontrar las relaciones de los actores con los casos de uso y los casos de uso, ¿sí? Y por supuesto, este es el sujeto sistema. Esto es una cosa importante y lo coloco acá como un diagrama para que se den cuenta que el diagrama caso de uso tiene un sujeto o un sistema. Cuando lleguemos a StarUML, vamos a ver que hay una aplicación que se llama, o un elemento llamado System Boundary. Ese es muy importante. La mayoría de la gente, no sé por qué, los casos de uso los deja como en el aire. El System Boundary no es nada más que un recuadro, pero ese recuadro me está delimitando lo que el sistema va a realizar. Porque si ustedes lo dejan, por ejemplo, acá en el aire, ustedes no saben si esto pertenece o no al sistema, si esto o veamos de otra forma. Cuando veamos los actores externos, los sistemas que ya existen, yo no sé si ese sistema está interactuando con mi sistema o si a ese sistema lo vamos a encapsular dentro de mi sistema como un módulo. No sé si me entienden. Por eso es importante que ustedes coloquen el System Boundary para, de alguna forma, delimitar la frontera del sistema. ¿De acuerdo? Una cosa que me gustaría y que me faltó en el flashback que hicimos anteriormente, hablar de los actores. Al parecer no entendieron muy bien la diferencia de los actores. ¿Me pueden decir cuántos tipos de actores hay según la clasificación planteada? 4. ¿Cuatro? ¿Cuáles son? El principal,
secundario, el tiempo, claro, el fuera de escena y el tiempo. Fuera de escena y el tiempo, ya. El principal, ¿cuál es la diferencia del principal con el secundario? que El principal inicia las acciones ejecuta. con el sistema, la interacción. Y el tiene interacción secundario directa es con el sistema invocado del por una acción principal. del sistema. Responde. Responde, no es el incitador, ¿cierto? No es el iniciador. Ya, eso lo dejo en claro. Recuérdense que cuando uno coloca actor primario es porque no es el que el actor primario es el que desencadena una funcionalidad. En muchos informes vi que colocaban actores secundarios y después después en los requerimientos decían el sistema debe permitir a este actor, que era secundario, realizar tal acción. Si yo estoy diciendo que el actor va a realizar esas acciones porque ese actor va a gatillar esa funcionalidad, por lo tanto, ese actor sería primario. ¿De acuerdo? Porque él va a gatillar esa acción, porque él la va, dice que el sistema él le debe permitir a ese sujeto hacer esa acción. Por lo tanto, no me calzaba de pronto esa clasificación de los primarios con los secundarios. Como que no sé cuál fue el criterio que usaron para definir por qué eran secundarios. Entonces, por eso quería repasar esa parte de los actores. ¿Sí? El actor fuera de escena, ese actor no interactúa nunca con el sistema. Si ustedes me definen un actor fuera de escena, ese actor no debería estar en este diagrama de caso de uso. ¿Ya? No aparece, porque está fuera de escena. Se va a beneficiar de lo que este sistema me va a proporcionar, pero yo no voy a ir a interactuar con el sistema. Ejemplo, yo les dije a ustedes, el ejemplo que pensé que es el más gráfico era el de y cuando ustedes van al supermercado y van a comprar. Obviamente, estoy hablando de los supermercados clásicos, donde ustedes pasan por una cajera, porque si estamos hablando de los cajeros de hoy en día donde dicen autoservicio, ustedes ya no son un actor fuera de escena, sino que ustedes se transforman en un actor principal, porque ustedes están desencadenando el caso de uso vender. ¿Me entienden? Ok, entonces, espero que estemos más o menos claros, ¿cierto? Esto es lo que nos vamos a enfocar hoy. Nos vamos a enfocar en el diagrama de caso de uso. Ya. Los diagramas de caso de uso representan gráficamente las funcionalidades de un sistema y por ende, como estamos hablando de las funcionalidades de un sistema, estamos hablando de los requerimientos funcionales. Entonces, cada requisito funcional se va a representar por al menos un caso de uso. Y ahí va a tomar relevancia lo que vamos a ver posterior a esto, que es la matriz de trazabilidad, donde la matriz de trazabilidad de alguna forma nos va a permitir a nosotros saber ese caso de uso a qué requisito funcional está respondiendo, porque los casos de uso no nacen porque sí, los casos de uso se gatillan o tratan de responder a una necesidad que es un requisito funcional. Entonces, cada caso de uso se va a documentar a través de una descripción textual, que eso es lo que viene a posterior, una vez que hayamos identificado los casos de uso. Y esto sí es importante, esta es una regla que yo reviso y es una regla que se aplica y debe ser así, que los nombres de los casos de uso siempre van a comenzar por un verbo en infinitivo seguido por el objetivo principal del sistema. ¿Sí? Ahora, o sea, seguido por lo que yo quiero lograr con esta funcionalidad. Por ejemplo, retirar efectivo, transferir entre cuentas, consultar saldo. Y acá también voy a hacer otro alcance. Acá hay dos filosofías. Hay una filosofía de declarar el verbo en infinitivo y está la otra que es declarar el verbo en gerundio. ¿Sí? Ahora, no porque no me guste el gerundio, sino que no me es más fácil entender la funcionalidad. Acá dice retirar efectivo, porque es lo que yo quiero hacer. Quiero retirar efectivo. A que diga retirando efectivo, transfiriendo entre cuentas, consultando saldo. ¿Ya? Creo que se entiende y es más, se entiende y es más claro que ustedes coloquen los casos de uso con un verbo en infinitivo. ¿Sí? Entonces, ojo, porque acá ya les acabo de declarar una regla con la cual ustedes van a ser evaluados, que todos los casos de uso deben comenzar con un verbo en infinitivo y luego alguna, lo que les sigue tiene que dar información para ver en qué está haciendo esta funcionalidad que estaría realizando. Por ejemplo, retirar efectivo, transferir entre cuentas, consultar saldo,
pagar cuentas y así sucesivamente. Profe, Ahora, ¿sí? una consulta. Se entiende que ese caso de uso nace de un requerimiento funcional, donde ¿Sí? aprendimos, según lo que hemos visto, que para definir un requerimiento funcional tiene que decirse el sistema debe permitir a un actor hacer tal funcionalidad. Entonces, ¿Sí? en base a esa funcionalidad se deriva este caso de uso. ¿Cuál habría sido la funcionalidad que tiene que ver con este caso? Como para entender un poco a qué voy detrás con la pregunta, que tal vez de una funcionalidad pudiese nacer más de un caso de uso, o Ya. siempre va a ser uno Sí. solo, Lo que uno a pasa es que uno. te acuerdas que puede ser uno a uno o como dice acá, al menos uno. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que tú puedes tener un caso de uso, ahí vamos a ver. En este caso, el requerimiento que podría haber dado origen al retirar efectivo podría ser: el sistema debe permitir al cliente retirar efectivo desde un cajero automático. ¿Sí? Entonces, en vez de esa narrativa, porque lo que tú estás haciendo acá, lo que estamos haciendo acá implícitamente es el concepto de abstracción. Toda esa narrativa que es el sistema debe permitir al cliente retirar efectivo desde el cajero automático, nos estamos abstrayendo todo ese detalle y estamos diciendo, la funcionalidad en sí es retirar efectivo. ¿Sí? ¿Quién lo va a hacer? El cliente. Por eso yo tengo acá al cliente que está relacionado con ese caso de uso. Porque Ya. esa relación, esta relación que hay entre un actor y un caso de uso, me está indicando quiénes pueden gatillar este caso de uso. Por convención, todavía no llego a un caso más, pero lo voy a hablar acá. Por convención, los actores principales siempre deben ir al lado izquierdo, los actores secundarios al lado derecho. ¿Sí? Eso es convención. Y te hablaba acá, después vamos a ver que esta es una relación, siempre vamos a colocar una relación, digamos, de este tipo de línea entre un actor y un caso de uso. Y lo que nos está indicando es que este actor es el que gatilla esta funcionalidad. ¿Sí? Ya. El detalle de cómo va a ser esta interacción entre el cliente y este sistema para retirar el efectivo, yo lo voy a proporcionar en el siguiente modelo, que es el caso de uso narrativo, que es lo que vamos a ver en 2 clases más, o quizás la próxima semana vamos a ver cómo estemos avanzando. Pero eso es lo que hace este modelo. Me va a dar de una forma holística las funcionalidades que provee el sistema y quiénes son los que participan o gatillan estas funcionalidades. ¿De acuerdo? Una cosa importante, que es lo que yo les señalaba anteriormente, que era el sistema, este es el System Boundary. Se dan cuenta que son recuadros, que simplemente me está marcando de que esto es parte del sistema y que este actor es externo al sistema. Y si es que tuviera acá un sistema externo, también un sistema secundario, tendría otro sistema que es externo al sistema y que no me deja la duda de si ese sistema es parte o no de mi sistema que estoy desarrollando. ¿Estamos claros? Sí. Ya. Acá, los diagramas, es un poco lo que hablábamos recién, los diagramas de caso de uso lo que hacen es modelar primero los actores que identificamos antes de especificar los requerimientos, deberán tener un mono de esta forma que los brinda la herramienta. Después tenemos los casos de uso, que serían estas elipses, que son las que tienen que tener un verbo infinitivo y un agregado que me permite entender cuál es el objetivo de ese caso de uso. Y tenemos que tener las relaciones. Acá yo tengo que un actor está relacionado con este caso de uso, este actor también, y así sucesivamente. Ahora, las relaciones de comunicación entre actores, disculpa, aquí dice las relaciones entre casos de uso. En este caso, en este ejemplo, no hay relaciones entre casos de uso, pero vamos a ver que de pronto... ¿Aló? ¿Sí se escucha, profe? Ya. Escuchando. Estaba escuchando un ruido y de repente un ruido dejó de sonar, dije me fui. Ya. Entonces, muchachos, les decía que acá las relaciones entre casos de uso puede darse que una funcionalidad tenga una relación con otro caso de uso, y acá vamos a hablar de las relaciones extend y de las relaciones include prioritariamente, ¿sí? Y después vamos a ver las relaciones de comunicación entre actores y casos de uso, que esas sí son estas relaciones,
que aquí yo estoy viendo que este actor se comunica con ese caso de uso, o mejor dicho, este actor gatilla ese caso de uso, al igual que el pasajero. ¿De acuerdo? Ahora, también podemos ver tipos de relaciones entre estos actores, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, yo veo que el pasajero puede consultar y también puede generar reserva. Y a la vez, veo que el agente de ventas también puede consultar y generar reserva. Por lo tanto, yo perfectamente podría hablar, me estoy adelantando un poco para que ustedes entiendan, así como una visión holística, podríamos hablar de acá de un tipo de relación llamado herencia. Ya no tengo un triángulo aquí en mi forma en las formas predeterminadas. Voy a colocar esta forma, pero yo podría hacer acá, por ejemplo, sumamos que ese es como un triángulo, ¿ya? Y yo podría hacer esto. Estoy diciendo que que el pasajero hereda a agente de ventas, asumiendo que esto es un triángulo, porque también este es otro tipo de relación que hay, pero en otros modelos, no en este. Pero este es un triángulo, entonces estaría hablando de herencia. ¿Qué significa? Que el pasajero me hereda su funcionalidad. Por lo tanto, si yo hago esa herencia, perfectamente yo podría quitar esta relación, estas dos. ¿Por qué? Porque automáticamente la estoy heredando del pasajero. Entonces, ¿qué significa? Que el agente de venta, además de asignar upgrade, puede generar reserva y consultar vuelo. De ahí vamos a entrar en detalle, pero estoy empezando a modelar, empezando a mostrar tipos de relaciones. ¿De acuerdo? Entonces, le estábamos hablando de los tipos de relación entre los actores y los casos de uso. Y acá está el rectángulo importante, que es el límite del sistema. ¿Qué es lo que incluye, qué es lo que contiene el sistema? ¿De acuerdo? Y después dice el refinamiento o descomposición de los casos de uso. Vamos, y ese refinamiento lo podemos ver a través del caso de uso narrativo. Ya. Profe, ¿Sí? en ese ejemplo de como de vuelos, ¿qué tanto detalle o qué tan abstracto puede ser un caso de uso? O sea, como cuál es el punto correcto, porque le pongo un ejemplo. Si se define el requisito funcional de que un agente comercial debe poder gestionar tarifas, con eso me refiero a las típicas cosas de agregar, eliminar, modificar y leer. Los casos de uso Sí. deberían ser 4 o uno, porque los flujos serían como variados. En el caso, por ejemplo, de que buscara algo y no lo encontrara, estaría la opción, o sea, el camino opcional de agregar eso que busqué que no encontré. Ya. Esa es una buena pregunta y que lo van a ver, que se los comenté en los requerimientos. Algunos me colocaban el sistema debe administrar y después más abajo el sistema, o sea, el cliente debe administrar, después abajo el cliente debe gestionar, después abajo, no sé, varios verbos. Entonces la pregunta que yo le hacía, le escribí, ¿qué se entiende por administrar? ¿O qué me estás queriendo decir por administrar? Porque administrar es un verbo, podríamos decir que es un verbo compuesto, no es solamente una acción, ¿sí? Entonces, también vamos a darnos cuenta aquí, con respecto al modelado, que hay que tener niveles de abstracción. Y una de las cosas que nos van a pedir acá es que tratemos de que los casos de usos estén al mismo nivel de abstracción. O sea, si tengo puros consultar, generar, asignar acciones, digamos, ¿cómo sería el nombre que podemos dar? Acciones, o una única acción, que es, por ejemplo, consultar, no puedo hacer más. No, lo ideal es que no haya otro caso de uso que diga gestionar tarifas, por ejemplo. Claro, es como atómico en ese caso cada caso de Atómico uso. es la palabra, sí. Cada caso de uso tiene que ser atómico. Si son todos atómicos, todos los casos de uso tienen que ser atómicos. Ya, Pero vale. no puedo tener un caso de uso que sea compuesto. ¿Ya? Entonces, ahí lo importante. Ahora, si yo acá al pasajero le puse, el pasajero puede gestionar sus vuelos, la gente de venta puede gestionar las reservas y la gente comercial puede gestionar las tarifas, me parece que está bien en el nivel de abstracción de que cada uno tiene están en un nivel de abstracción más alto. Si lo miramos a nivel de subsistema, la parte de teoría de sistemas, no sé si alguno de ustedes tomó, donde ustedes veían primero el sistema monolítico, después le habían el refinamiento y sacaban subsistemas, después los subsistemas los volvían a hacer otro refinamiento y sacaban los subsistemas del sistema, o sea, los subsistemas del subsistema, y así sucesivamente. Lo importante es que ustedes tengan el mismo nivel,
Si están trabajando a un nivel de abstracción muy alto, esté todo a un nivel alto, un nivel compuesto. Si vamos a trabajar a nivel atómico, que esté a nivel atómico. Y otra cosa importante con respecto a tu pregunta que te puedo señalar, que no es llegar acá a colocar, y tengan cuidado con esto, que de pronto, nosotros cuando hablamos acá de consultar vuelo, estamos empaquetando, estamos pensando en la abstracción que estamos haciendo, porque aquí también estamos haciendo otra abstracción, estamos empaquetando una serie de pasos que tiene que desarrollar el pasajero. Esa secuencia de pasos que el pasajero tiene que desarrollar, nosotros la vamos a especificar posteriormente en el caso de uso narrativo, ¿sí? Por lo tanto, tienen que tener cuidado en el refinamiento que ustedes están usando acá. Estamos hablando que tiene que ser atómico, pero atómico no significa que después ustedes lleguen al nivel de que cuando hagan el caso de uso narrativo, ustedes digan, el actor acepta solicitud. ¿Ya? ¿Y luego qué? Y eso, acepta solicitud. Entonces, eso ya no es un caso de uso. Ese pasaría a ser un paso de algún otro caso de uso. ¿Me entiendo, no? Porque, por ejemplo, estoy pensando en un caso de uso narrativo, para los que nunca han visto un caso de uso narrativo de lo que sería acá, lo que uno busca después en el caso de uso narrativo, como dijimos anteriormente, el objetivo de esto es destacar, mostrar la interacción del actor frente al sistema. Entonces ustedes dirían, el pasajero selecciona la opción consultar vuelo, el sistema me despliega el menú con los vuelos disponibles como después me despliega un formulario para consultar vuelos. El pasajero ingresa la información requerida para consultar vuelos. Algunos también podrían acá, porque a esta altura ustedes ya saben los campos requeridos necesarios. Recuerden que ustedes, si bien es cierto, no lo explicaron, no lo especificaron en el requerimiento funcional, lo pueden hacer en esta parte, en el caso de uso narrativo. Porque ustedes acá en el caso de uso narrativo pueden decir cuáles son los campos necesarios que deben pedir. Solo hablar de campo, no hablar de tipo de datos y no hablar de botones y cosas por el estilo. Entonces ustedes dicen hablar de opciones. Ustedes pueden decir el pasajero selecciona la opción consultar vuelo, el sistema despliega una ventana con la fecha, el origen y el destino a donde quiere ir y la opción consultar vuelo. El pasajero ingresa los datos requeridos y selecciona la opción consultar. El sistema busca los vuelos que cumplan con las condiciones indicadas por el pasajero y los despliega por una pantalla. El pasajero selecciona el vuelo que le acomoda y luego se despliega el detalle de ese vuelo. Y terminaría el caso de uso. Si ustedes se dan cuenta, yo en esta descripción narrativa así rápida que hice un pimponeo. Actor, sistema, ya. Lo mínimo que debiera cumplir en este caso de uso, son 4 pasos. Si ustedes no logran la regla de los 4 pasos, es porque ese caso de uso no alcanza a ser un caso de uso. Tendrían que ver que a lo mejor se va a meter dentro de otro caso de uso. A veces los consultar, uno dice, oye, me conviene dejar consultar afuera, ¿no? Porque generalmente para cualquier cosa ustedes van a buscar algo. Entonces dicen, oiga, pero siempre parte de ahí. Entonces a veces uno se propone, va a depender del sistema, si dejo el consultar afuera o lo dejo encapsulado dentro de, por ejemplo, para generar la reserva, yo tengo que haber buscado el vuelo. O para generar una reserva, antes de hacer la reserva tengo que buscar el vuelo y luego tengo que buscar otras cosas y ahí, luego que tengo el vuelo, genero la reserva. ¿Se dan cuenta? Entonces eso va a depender de su modelado. ¿De acuerdo? Y ya vamos a ver cuándo conviene hacer este tema de dejar una funcionalidad fuera o dentro en base a ciertos criterios. Lo que sí tiene que quedarle en claro es que este caso de uso tiene que tener al menos 4 pasos. Cuando hablo de 4 pasos, ¿me entendieron a qué me refiero con los 4 pasos? Como a la Yo me perdí un cantidad poco. de acciones que tiene dentro de la descripción. Sí. Recuerden que este consultar vuelos, hay una acción. Tiene varias acciones que tiene que hacer. El generar reserva también tiene varias acciones que van a realizarse dentro. Por eso hablaba yo de abstracción. Cuando yo digo consultar vuelo, me estoy abstrayendo de todos los pasos. El ejemplo que les voy a dar acá es cuando ustedes me dicen, o yo les digo a ustedes, por ejemplo, voy a decir, a ver, señor David, vaya a abrir la puerta. Cuando yo le digo a David, vaya a abrir la puerta, de alguna forma estoy diciendo, David, párese,
o primero corra la silla hacia atrás, párese, camina hacia la puerta, tome la manilla o tome el pestillo o lo que sea de la puerta y gírela, empújela, dependiendo de lo que tenga la puerta, y luego se va a abrir. Se dan cuenta que yo ahí usé la palabra abrir puerta, pero no entré en el detalle de toda la secuencia de pasos que implica el abrir la puerta. Acá es como lo mismo. Nosotros estamos haciendo una abstracción. Estamos haciendo consultar vuelos. Esa parte de consultar vuelo me está abstrayendo de una secuencia de pasos que hay que desarrollar. Este consultar vuelo tiene que tener al menos 4 pasos para que sea considerado caso de uso. Porque a veces, por ejemplo, algunos me colocan los típicos casos acá, imprimir documento, como caso de uso. Y le digo, a ver, dame los 4 pasos del imprimir documento. Y algunos no alcanzan a llegar a los 4 pasos. Entonces, si no alcanzan a llegar a los 4 pasos, entonces ese imprimir documento se transformaría en un paso de otro caso de uso. ¿Me explico? Ah, ya, profe. Sí, ahí sí. ¿Se entiende, no, muchachos? Sí, ahí se entiende, profe. Ya. Estamos todos más o menos claros. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ya. El silencio otorga, dice. Asumo que estamos todos ok. Puse un... Ahí dice. Ok. Vamos a avanzar. Ahora, esto es lo que estaba mostrando. Y acá hablamos de las relaciones entre casos de usos. Y ahora vamos a detallar las relaciones entre casos de uso. Hay otra más que también es la herencia, pero lo vamos a dejar de lado. Nos vamos a enfocar primero en lo que son los extend y los include. Y aquí vamos a entrar a hablar de las relaciones. Dice, las relaciones o una relación la vamos a ilustrar con... Déjeme correr esto, que no me deja ver. Ya. Las relaciones se van a graficar con la línea. ¿Ya? Ahí tenemos relaciones. Acá tengo una relación entre un actor y un caso de uso. Y acá tengo relaciones entre casos de uso. Cuando hay líneas que van de un caso de uso a otro, se está hablando de relaciones entre casos de uso. Ahora, el significado de cada una de estas, de relación de inclusión o de extensión, es distinto y lo vamos a detallar a continuación. Para efectos de las relaciones, muchachos, entre actor y caso de uso, vamos a usar una relación, una línea sin flecha. No es necesario. ¿De acuerdo? Vamos a asumir, porque ustedes están en el lado izquierdo del caso de uso, significa que estos son actores primarios, significa que este actor es el que desencadena este caso de uso. ¿De acuerdo? ¿Cuándo vamos a usar flechas? Cuando queramos señalar flujo de información. Cuando queramos decir, por ejemplo, para los actores secundarios. Cuando queramos decir, mira, acá este caso de uso le está enviando información a este actor secundario. O bien, este actor secundario me está enviando información a este caso de uso. Para ese caso vamos a usar relaciones con flecha, que me está indicando hacia dónde va el flujo de información. Para el resto de las relaciones entre actor y caso de uso, no me importa la flecha. Ojo, para relaciones entre actor y caso de uso, primario. ¿Sí? Vamos a hablar de las asociaciones, que es lo que estamos hablando. La asociación es entre un actor y un caso de uso. Y dice, existe una relación entre un actor y un caso de uso que siempre va a ser, y un caso de uso, siempre que el caso de uso va a escribir la interacción entre estos. O sea, no es que yo tenga un actor y a todo el actor que tenga acá lo voy a asociar a un caso de uso. Lo que me está indicando esta flechita, en este caso, esta relación que le dije que va a ser así, para efectos de lo que vamos a trabajar nosotros, este tipo de flecha que vamos a trabajar, vamos a decir que este actor está gatillando el caso de uso X y está gatillando el caso de uso Y. ¿Sí? Y acá tengo el actor B. ¿Sí? En este caso, lo que les decía anteriormente, es como todo lo contrario de lo que les dije anteriormente, pero es lo que vamos a trabajar. Yo dije que el actor B, al estar al lado derecho, es un actor secundario, y acá me interesa que el actor secundario, nosotros coloquemos la flecha. Me interesa a mí saber si este actor secundario B está ingresando información a mi sistema. ¿Y por qué digo mi sistema? Porque tengo este recuadro, que es mi system boundary, que me está indicando que este sistema tiene solamente 2 funcionalidades, el caso de uso X y el caso de uso de Y. Y este actor A gatilla el caso de uso de Y,
y en este caso de uso I participa el actor B. ¿Sí? Ahora, dice, se representa una línea continua que conecta al actor con el caso de uso y dice, en la asociación continua de flecha, en el extremo, toca el caso de uso, indica que el caso de uso fue iniciado por el actor. ¿Sí? Ustedes están tocando acá que esta flecha inicia a este actor y también. Y dice, las asociaciones sin cabeza de flecha indican que la interacción entre el caso de uso y el actor externo servidor o receptor. ¿Sí? Esta fue una convención que tomamos con la gente de LATAM, porque a ellos les interesaba estas flechas, pero a mí me interesa, y no sé a ustedes, o lo tomamos un acuerdo acá entre ustedes, yo les voy a exponer mis puntos con respecto a esto. Ahora, hay flechas discontinuas, significan estas cosas, pero para efectos, si ustedes, ¿cuándo vamos a ser apegados a esa notación de UML? Cuando ustedes tengan una herramienta que automatice, y ahí sí nos va a importar bastante la sintaxis, porque si ustedes no usan la sintaxis adecuada, después la automatización no les va a quedar correcto. Pero como estamos hablando de un modelado solamente, les voy a explicar por qué me interesa, porque como está, si seguimos la convención de que en el lado izquierdo del caso de uso tenemos los actores primarios, yo sé que este actor es el que desencadena estos casos de uso. En cambio, acá cuando está el actor al lado derecho, yo sé que este es un actor que participa. Por lo tanto, yo sé, este actor, yo no sé si es el que me está ingresando información o este caso de uso le está enviando información a este sistema. Por eso a mí me gusta decir que este actor es el que lleva flecha y este de acá no. No sé si están de acuerdo. Sí. Los demás, muchachos. Me parece bien, me parece lógico. Profe, y con respecto a eso, ¿podría Sí, existir una flecha que vaya desde el caso de uso hacia el actor con la punta de la flecha como en el actor? Para especificar que le envía información a eh, ese actor o sistema. es que aquí, es que lo que pasa es que como está acá el actor, él va a ser, aquí estamos, al colocar el lado A, o sea, al colocar el lado izquierdo del actor A, este sería un actor primario. Por lo tanto, este va a desencadenar. Y si yo gatillo, obviamente este caso de uso me va a estar dando información en base a un estímulo que yo le estoy dando. Por lo tanto, siempre va Ah, ya, a ser claro. un flujo de información bidireccional. Por eso digo, la flecha no me es relevante, porque yo estoy al lado izquierdo, soy un primario, gatillo, y este sistema me responde. Entonces yo sé que hay un flujo bidireccional. En cambio, cuando tengo un actor secundario, yo sé que este actor participa en este caso de uso, pero yo no sé si este actor es el que me está inyectando información o es el que está recibiendo la información. Por eso digo que debe ser al revés para nosotros. Esto fue lo que Profesor, me pidieron. ¿Sí? profe, una ¿Lo escucho, consulta. Álvaro? Sí, lo que pasa es ¿Correcto? ¿Lo que escucho? hay que tener, o sea, por lo que tengo claro, por lo que entendí, que todo actor que está en el lado izquierdo siempre va a ser el actor primario, el que gatiga al caso de uso. Por lo tanto, independiente que Sí. si por ambos lados tenemos la flecha con cabeza de flecha, independiente si el actor secundario o del lado izquierdo, se nota al tiro quién va a ser el actor que gatiga el caso de uso. No sé si me explico. Sí, correcto. En términos prácticos, lo que estoy diciendo es esto. Exacto, Control C, independiente que control ponga la A. cabeza de flecha. Yo estaba diciendo esto, que este actor es el que debe usar este tipo de flecha. Ah, espérese. Y este Exactamente. actor debe usar este tipo de flecha. Eso es lo que estoy tratando de señalarles, muchachos, para que les quede más claro y para... eh, y acá voy a cambiar esta descripción. Se representa la línea continua ya. Y acá vamos a colocar... Usaremos... No, se usará. Otra cosa que les corregí es que hay que aprender a narrar en tercera persona. ¿Ya? Se usará una asociación que contiene una cabeza de flecha en el extremo, ¿ya?
para indicar el flujo de la información solo para actores secundarios. Y acá se usará se usarán las asociaciones sin cabeza de flecha para indicar una interacción entre el caso uso y el actor primario. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. De acuerdo. Profe, ¿Sí? Cuénteme. en el caso del actor B, que corresponde a un actor secundario, donde quede la cabeza de la flecha va a ser independiente si el actor está llevando información al No. caso o recibiendo información Claro. del caso. No, acá la cabeza de flecha me va a indicar hacia dónde va el flujo de información. Para este caso estaríamos indicando que el actor B me está enviando información a este caso 2. A este caso. Y en otros casos donde Sí. sea lo contrario, se pone la flecha para el otro lado. Tendríamos que dar la vuelta. Ya, a eso iba yo. Sí. Hasta si se podía considerar para los dos casos según. Y si se da el caso Sí, más extremo de que reciba y lleve información, también se puede ver el otro lado de la flecha. bidireccional lo podrían hacer. Lo Ya. pueden hacer bidireccional o en su defecto colocarlo sin flecha, pero en la presentación ustedes me lo dejan en claro. Ya. ¿Se entiende? Vamos a dejarlo así para que se den cuenta que puede ser ida y vuelta. Eso. ¿Sí? Ya. Gracias, esa era la duda. Ok. Ya. Vamos a hablar ahora de las relaciones, muchachos. Y estas relaciones ya, cuando hablamos de las relaciones de extensión e inclusión, son relaciones entre casos de uso. Recordemos que hablamos acá de esto. Hay relaciones entre casos de uso. Y esas relaciones son acá. ¿Ya? Las relaciones entre actor y caso de uso son estas. Y estas relaciones entre actor y caso de uso no son ni externo ni incluso, son. Este me está diciendo que este pasajero gatilla esa funcionalidad, este actor gatilla esa funcionalidad. Eso es lo único que me está mostrando este tipo de relaciones entre un actor y un caso de uso. En cambio, acá, cuando se producen estas relaciones entre casos de uso, que son, este caso de uso tiene una línea con este otro caso de uso, tengo dos tipos de relaciones, de inclusión o include y de extensión o extend. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de las relaciones de extensión. ¿Sí? Vamos a ir a la lógica de esto. Nosotros cuando estamos haciendo esta descomposición o de repente en este requerimiento cuando estamos cumpliendo alguna funcionalidad, lo que vamos a hacer es hablar de una relación de extensión. Nos va a quedar, es porque nos quedó un caso de uso muy complejo, en el cual ustedes tienen una lógica que, por ejemplo, a ver, si tenemos un caso de uso, un flujo normal, ¿de acuerdo? Puede darse que de repente en algún paso se produzca algún error o tenga una bifurcación. En esa bifurcación yo voy a tener que detallar otro flujo, un flujo alternativo, ¿de acuerdo? Y de pronto en el flujo alternativo tengo otra bifurcación, ¿ya? Entonces estaríamos hablando de un tercer nivel de salida, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de un caso de uso muy complejo. En ese caso, nosotros nos va a decir, oye, entonces descompone esa funcionalidad en otros casos de uso más chicos que cubran ese caso, donde tú describas ese caso particular. Entonces, el ejemplo, para ver si con el ejemplo les puedo explicar de mejor forma lo que les quiero plantear. El ejemplo clásico de acá de la extensión es, por ejemplo, ustedes tienen el caso de uso pagar. Pero el caso de uso pagar, ustedes tienen que decir, quiero pagar con tarjeta de crédito, quiero pagar con cheque, quiero pagar con efectivo o quiero pagar con una tarjeta de casa comercial. Si ustedes tienen el caso de uso pagar, ¿de acuerdo? Y me empiezan a dar esa lógica y me dicen, oye, ¿qué pasa si yo elijo tarjeta de crédito? Entonces me voy por acá.
Y claro, al pagar con tarjeta de crédito voy a tener otros problemas al pagar con tarjeta de crédito que me pueden gatillar otro flujo alternativo. Si me voy con tarjeta, o sea, me voy a pagar con cheque, me voy a ir por otro camino, y adentro de este otro camino del cheque también puedo tener otros problemas que me van a hacer bifurcar. Entonces, a ver, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Ouch. No era eso lo que quería hacer, pero sí, eso. Estamos en la parte de extensión, ¿cierto? Sí. Lo que les quiero decir acá, muchachos, es que ustedes se traten de imaginar lo siguiente. Vamos a tener... ¿Dónde puedo rayar? Voy a hacer lo siguiente, voy a rayar en la pizarra mejor. Entonces, denme un segundito. Vamos a suponer lo siguiente. Yo cuando grafico el flujo normal, el camino feliz va a ser algo así. ¿Ya? Me falta la flechita. Vamos a hablar de algo así. Este es el camino feliz que yo voy a seguir. Pero de repente, en algunos puntos, vamos a asumir, déjenme, que este va a ser paso 1, este va a ser paso 2, ya, no importa que no me quede tan bonito. Paso 3, paso 4, paso 5, paso 6 y paso 7. Supongamos que tengo este caso uso que tiene 7 pasos. Y estos son los 7 pasos que se van a cumplir cuando es el flujo normal y todo funciona bien. Pero de pronto puede suceder que en algunos de estos pasos yo tenga alternativas, se produzca algún error. Entonces, acá el flujo alternativo es, oye, entonces voy a graficar qué va a pasar cuando pasa ese error. Entonces yo acá voy a empezar a detallar. En el paso 2, si pasa ese error, lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Y acá voy a graficar, por ejemplo, el flujo alternativo. Y digo que este va a ser el flujo alternativo. Este flujo alternativo también va a tener una cierta cantidad de pasos. ¿Ya? Esto diciendo aquí, por ejemplo, voy a pagar y si pago con efectivo, entonces me piden el valor, me preguntan si voy a agregar la propina y agrego todo, y termino pagando con efectivo. Pero acá en vez de pagar con efectivo, yo podría haber elegido pagar con cheque. Entonces, al pagar con cheque, yo voy a emitir el cheque, me van a validar si es que tengo fondo, y a lo mejor acá también en el flujo alternativo se puede producir lo siguiente, que también hay algún problema. Entonces, en ese paso voy a tener que generar otro flujo alternativo. Entonces ustedes cuando empiecen a hacer este tipo de cosas así, se les va a ir complejizando la explicación. Se les va a ir diciendo, oye, pero ¿cómo un caso de uso con otro? Es un flujo alternativo del flujo alternativo. Entonces cuando lleguen a este tema de flujo alternativo del flujo alternativo, se complicó el caso. Entonces, en ese caso, lo que les quiero decir es que ustedes pueden usar la extensión. ¿Y qué significa la extensión? Que ustedes van a tener un caso de uso, este es el caso de uso padre, ya este caso de uso padre ustedes le van a hacer, es un gran fallo que no tengan, a ver si puedo dibujar, no conecté el tablet para haber dibujado, pero vamos a subir que este es un triángulo, por ahora, a ver cómo lo puedo hacer. No puedo hacer un triángulo con esto. Vamos a subir, muchachos, asumamos que esto es un triángulo, ya, por favor. Ya. Por tema de herramientas, no tengo que hacer un triángulo, tengo que hacer este tipo gráfico, no sé por qué esto era un triángulo. ¿Verdad? Ya, entonces yo tengo un caso de uso que le voy a extender. ¿De acuerdo? Cuando hacemos la extensión significa que yo voy a sacar flechitas a partir de ahí. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a lograr. Vamos a lograr que este caso de uso lo estamos descomponiendo. Estamos dividiendo, porque se encuentra a lo mejor, este era el pagar con cheque, este es pagar con efectivo, y después acá también puede tener otra opción que es pagar con tarjeta comercial. Entonces ustedes lo que están diciendo acá es, tengo el caso de uso pagar cuenta, ¿sí? Entonces ustedes van a pagar la cuenta, pero la pueden pagar pagar con cheque, ¿sí?
Puede ser una opción. Y acá les va a quedar, por ejemplo, el pagar con tarjeta de crédito. Ouch. ¿Sí? Ahí ya metido así. Y así. Bueno, eso es para que lo entiendan. Después se los voy a mostrar en Star UML para que lo vean más gráfico. Lo que estoy diciendo, estoy descomponiendo el caso de pagar cuenta en subpequeños. Descompuse, hice un divide y vencerás de alguna forma. Para donde estoy dejando prácticamente las alternativas que me estaba mostrando. Porque acá, además, acá tendría que hacer otra alternativa. Que está a la misma altura de acá, en el mismo paso. ¿Cierto? Acá. ¿Sí? Ahí, ¿por qué ¿Escucho? no podrían ser diferentes casos de uso pagar cuenta con cheque, pagar cuenta con TC, pagar cuenta con otro medio? Porque ¿Cómo determinamos cuándo es un caso de uso padre y debería tener extensión a diferentes casos de uso? Ya, porque tú tienes el caso de uso es que tú quieras realizar una acción. En este caso quiero pagar. Y para pagar tengo muchas opciones de hacerlo. Entonces, el caso de uso queda acá arriba. Entonces, porque tú cuando entras a pagar, te dicen, ¿cómo que sea pagar? Y yo entro a la opción pagar. Y dentro de la opción pagar, en algún momento yo me voy a un flujo. ¿Sí? Pero siempre, hay otra cosa importante que es un error común, que en este caso estoy hablando del padre, no es como un menú, porque muchas veces algunos dicen, acá selecciono la opción pagar, el sistema me despliega las opciones de pago, y después, flujo alternativo, selecciono la opción pagar con cheque, flujo alternativo, selecciono la opción pagar con tarjeta de crédito, flujo alternativo, pagar con efectivo. No, el flujo normal es el que debería quedar acá arriba, el más recurrente es el que debería quedar encapsulado en el pagar la cuenta. Y las opciones menos recurrentes son las que deberán de alguna forma extenderse, porque tú estás extendiendo una funcionalidad, le estás dando más detalle a esta funcionalidad. Es como calcular el volumen. El calcular el volumen lo voy a hacer, calcular el volumen de un cilindro, calcular el volumen de un cono, calcular el volumen de un poliedro. ¿Sí? Estoy extendiendo una funcionalidad, estoy dando más detalle. ¿Sí? ¿Te responde Sí, o no te responde? quizás más adelante quede un poco más claro, porque hasta el momento igual yo lo podría ver como, por ejemplo, ese es el cilindro, perdón, calcular volumen. ¿Sí? Es como igual, igual se puede dar ¿Sí? como para las dos cosas, porque podría ser calcular el volumen del cilindro y diferente calcular el volumen de una pirámide. Sí, va a depender del Oh, contexto porque tú estás englobando la funcionalidad. Aquí estamos englobando la funcionalidad que es pagar. Por eso, claro. esa funcionalidad que es pagar, yo la voy a descomponer porque tengo opciones. Ahora, nuevamente, vuelvo a decir que esto es modelado. Yo tendría que revisar el por qué hiciste todas esas cosas y de repente te vas a dar cuenta, porque a lo mejor en el pagar, tú te puedes dar cuenta que en el pagar hay muchas cosas, hay pasos comunes que vas a hacer. Entonces los vas a tener que repetir esos pasos comunes acá, acá, acá. Entonces también te puede decir, oye, al hacerlo así por separado, si tú te das cuenta que hay pasos comunes y después te das cuenta que hay un error y modificas solamente este pagar y no modificaste los demás, van a quedarte un error de arrastre. O sea, también puede tener ese punto de vista de diseño que podría aprender. Y Entonces, cuando tú... ahí está ¿Sí? bastante más claro con ese, si son funcionalidades en común, ahí sí es carta hacer una extensión. Sí, porque la idea es que tú estás dentro del paraguas de una función que es pagar, y ese pagar, después en cierto punto, por eso dije acá, en cierto paso se produce la bifurcación y ahí yo llamo. Pero hay algunos pasos que ya me los salto, o sea, quedan encapsulados en esta parte de arriba. Porque estos serían como en alguna parte en algún flujo, en algún paso alternativo me van a invocar. Y pueden, y eso es otra cosa importante de los extend. Otra cosa importante es que estos casos que están acá abajo, puede que yo nunca los llame, porque a lo mejor ejecuto solamente el caso feliz. Al ejecutar solamente el caso feliz, no voy a llamar a los extendidos. ¿Me entiendes o no? Por eso es importante que este concepto acá del caso de uso genérico, el que va a extenderse, tenga lógica, no sea solamente un menú. ¿Ya? Porque ahí sí no tiene sentido. Ahí yo te diría, si tú lo ves como un solo menú, entonces si lo único que hace es saber a cuál de los de abajo voy a llamar,
pues entonces no tiene sentido, lo puedo dejar todo suelto. Yo diría sí, es válido, porque si lo está usando como un desencadenador como un orquestador de llamadas, de un caso uso no tiene mucho sentido, lo puede dejar todo suelto. ¿Sí? Profe, ¿Sí? una consulta. La simbología de extensión es la misma. ¿Qué está haciendo ahí? No, yo le dije acá, Es una era un línea triángulo. entrecortada. Era un triángulo acá. Yo les voy a mostrar ahora la simbología y de luego se las voy a mostrar los voy a mostrar en StarUML, ¿ya? Ah, ya. La extensión se muestra de esta forma. Cuando yo hablaba del caso de uso de origen, estoy hablando de que se va a extender. Es un triángulo. Y el triángulo nace del que se va a extender. Es como la herencia. Este es el que nace y se extiende a este caso de uso. Por ejemplo, realizar compensación extiende a realizar compensación colectiva. ¿Te das cuenta? Con respecto a lo que hablábamos anteriormente, yo voy a realizar una compensación. Por lo tanto, voy a hacer pasos. Para hacer una compensación individual, voy a tener que hacer algunos pasos comunes. Y para hacer una compensación colectiva, hay pasos distintos. Entonces, yo ahí extiendo, porque quiero esta funcionalidad, le voy a agregar más detalle cuando hago una compensación colectiva. Pero sigo teniendo una parte común. ¿Ya? ¿Se entiende? Y esta flecha, y este es el error común que cometen casi todos, es confundir la flecha. La flecha nace del caso que se va a extender. Por ejemplo, en el pagar, la flecha nace de aquí, hacia a los tipos de pago. Los tipos de pago no tienen flecha. ¿Sí? Entonces la extensión es, yo tengo un caso de uso muy complejo y lo quiero descomponer en casos de uso pequeños para yo poder llamarlos posteriormente y poder desarrollar el caso de uso de una forma más entendible. ¿Sí? Ese es el extend. Después tengo la inclusión o el include. A todo esto, Álvaro, ¿te queda claro la notación? Álvaro, ¿estamos ok? Sí, sí lo tengo claro. Sí. Perfecto. Ya, vamos a ver entonces ahora el otro tipo de caso, el otro tipo de relación que es el include. Ya, este tipo de inclusión, muchachos, es lo otro que ¿se acuerdan que les dije yo cuando les mostré acá la pizarra, cierto? Que les quede claro esto de cuando les mostré la pizarra, yo les dije que estos casos de uso pueden no se van a llamar todos y se va a llamar uno. A lo más se llama uno, porque ustedes, bueno, ahí va a depender de la funcionalidad, pero van a llamar a uno técnicamente para extender, ¿cierto? En el caso del include, les voy a explicar primero cuál es la lógica del include. Nosotros podemos darnos cuenta que tenemos lo que hablaba anteriormente. Tengo un caso de uso, tengo muchos casos de usos distintos. Y estos casos de usos tienen fragmentos de funcionalidades comunes. ¿De acuerdo? Entonces ustedes se dan cuenta de que este caso de uso tiene algunos pasos que están contenidos también en el caso 2. Y este caso 2 también tiene algunos pasos contenidos en el paso 3, que en el caso de uso 3. En ese caso, el concepto que yo les digo que se está usando ahí es como el concepto de matemática de factorización. Yo lo que voy a hacer es tomar ese código que se está repitiendo en más de un caso de uso y lo voy a sacar de ese caso de uso y voy a generar un nuevo caso de uso. Lo que estoy haciendo es tratar de lograr una función cohesiva. Estoy tratando de modularizar, que es generar un módulo que se encargue de hacer esa única función. ¿Qué gano con eso? Lo que hablaba anteriormente. Como yo tengo 3 casos de uso que comparten código, si yo me doy cuenta de un error y lo modifico en un caso de uso, puedo olvidar que este otro caso de uso tenía la misma secuencia de pasos anterior y me pueden quedar desactualizados los casos de uso. Entonces, lo ideal es que ustedes factoricen esas funcionalidades y lo saquen a otra funcionalidad, a otro caso de uso donde se permita hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, en ese caso, lo que estoy diciendo es que este caso de uso, que antes tenía insertos esos pasos, ahora va a incluir los pasos que están en otro caso de uso. Es decir, este caso de uso llama siempre al otro caso de uso. Porque lo que hice es factoricé. Yo tenía 10 pasos y me di cuenta que los primeros 4 pasos eran comunes al caso de uso 2 y al caso de uso 3. Entonces, los primeros 4 pasos quedan en un caso de uso nuevo.
Y entonces ahora el caso de uso 1 incluye al caso de uso nuevo, el caso de uso 2 incluye al caso de uso nuevo y el caso de uso 3 incluye, porque lo que hice fue factorizar. ¿Qué ganábamos con eso? Como dije, evitar la propagación de errores, y estamos logrando de alguna forma una función que sea más atómica y que sea más cohesiva. Elementos que son relevantes al momento del diseño posteriormente, ¿ya? Entonces acá, inclusión dice, usualmente se identifican 2 o más casos de usos que ejecutan pasos de una funcionalidad idéntica. Lo que hablábamos recién, tengo casos de usos que tienen funcionalidades idénticas. Entonces, en ese caso, lo que yo hago es extraer los pasos comunes, factorizo, y genero un caso de uso propio llamado caso de uso resumen. Ese es como el concepto. Tengo casos de uso, me doy cuenta que hay pasos comunes, los extraigo. Ojo, que esa extracción, para poder hacer esa extracción, tienen que tener al menos algunos cuatro interacciones comunes, si no, no alcanza a ser un caso de uso. ¿Ya? El caso de uso de resumen es una forma de reuso, y es una herramienta excelente para reducir redundancia y por tanto reducir errores. Y el caso de uso resumen va a ser invocado por todos aquellos casos de uso a los cuales se le extrajo esa funcionalidad o que requieren de dicha funcionalidad. Generalmente, por ejemplo, si alguien quisiera, el ejemplo clásico, si ustedes están haciendo temas de seguridad y cada funcionalidad quiere que sea segura, va a ir a validar el root, ustedes pueden tener una funcionalidad que se llama validar root o validar alguna cosa. Y cada vez que tú llamas a esa funcionalidad, entonces esta funcionalidad que estás llamando va a llamar al caso de uso validar. ¿Sí? Ya. Cuando hay una relación de inclusión, el caso es usado siempre, a diferencia del extend. Recuerden que en el extend, los casos que estaban extendidos podían no llamarse nunca. ¿De acuerdo? En este caso, lo que vamos a hacer es cuando hago un include, es que siempre lo voy a ejecutar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se representa? De esta forma, es al revés. Este es el caso de uso realizar reserva y incluye al buscar vuelo. La flecha va a apuntar al caso de uso que yo quiero incluir. ¿Ya? Al caso de uso que yo quiero incluir. O sea, la flecha apunta a la funcionalidad que yo quiero que se desarrolle. Realizar reserva va a incluir buscar vuelo. Entonces, este está llamando a la función buscar vuelo. Antes de hacer una reserva, yo tengo que ir a buscar el vuelo. Entonces, primero busco el vuelo y este me va a responder y después sigo el caso de uso. ¿Se entiende? Entonces, el caso de uso de origen incluye caso de uso destino. La flecha apunta al destino, al que yo quiero incluir en mi caso de uso. ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? Sí, profe. ¿Consultas? Una cosa, yo creo que se entiende, pero por ejemplo, el ejemplo que diste antes para el extend, si no ¿Ya? lo analizara al revés, podría transformarse en un caso incluso. O sea, si uno parte analizando formas de pago por separado, y después dice que tienen en común y genera un caso resumen. Diciendo ahí que vas a pagar. Y claro, si tú lo ves como o sea, con los pasos comunes, tendrías que darte cuenta, sí. Si tú te das cuenta que hay todos esos pagar que lo tenías puesto por separados tienen un paso común, tú lo podrías factorizar y todos esos casos pagar van a incluir a ese. Si te das cuenta, a lo mejor que todos los pagos, ahora tú quieres validar, supongamos que tienes un sistema de distintos pagos y quieres validar que el usuario, que la empresa sea real y quieres validar, no sé, que también el cliente sea real, por decirte algo. Entonces ahí tú podrías hacer un include. Es un poco rebuscado, pero se podría. Vamos a ver si después con los ejemplos y los proyectos de cada uno de ustedes los podemos aterrizar un poco más. Pero podría darse un ejemplo. A lo mejor no justamente con el pagar, con otro sí se podría. ¿Sí? Profe, yo no entendí ¿Alguna la consulta? razón. Sí, ¿cuál es la razón por la que la pregunta de mi compañero, que dijo que no se podía, o sea, ¿por qué no podía ser al revés el pagar? ¿Cuál es la razón? No, yo dije que lo podía hacer al revés. Va a depender de cómo identifiquen los pasos comunes. Si yo entendí bien, lo que planteó el compañero anterior era que yo iba a partir diciendo que tengo que pagar con cheque, pagar con efectivo, pagar con tarjeta de crédito. Entonces él dice, oye, me di cuenta que el pagar, cada uno por separado, tiene pasos comunes. Como por ejemplo, no sé, pedir el monto, mostrar el monto, alguna cosa. Entonces esos primeros y se dan para 4 pasos,
Esos 4 pasos yo los podría generar en un caso de uso resumen. Entonces, yo digo que ahora el pagar con tarjeta de crédito incluye el caso de uso resumen, el pagar con débito incluye el caso de uso resumen y el pagar incluye el caso de uso resumen. Y ahí Entonces las dos estaríamos están dando, correctas, po. si se logra esa secuencia de pasos de factorización, sí estaría correcto. ¿De acuerdo? Recuerden que esto es Correcto. una forma de modelado. Lo importante es que después, acá en el modelado ustedes lo pueden defender, pero recuérdense que esto después se van a detallar en caso de uso narrativo. Entonces ustedes en la bajada, si mantienen la consistencia y en la consistencia de los casos narrativos yo después lo veo, está perfecto. Vuelvo a señalar algo acá que estamos modelando. Y la parte de modelo, ustedes van a ver cómo lo está interpretando. Lo importante es que sea consistente y se apegue durante todo el tema lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o no? Sí, sí, yo por lo menos estoy claro. El muchacho que preguntó anteriormente, Yo sí, se entiende, gracias. Juan Pablo, ya, gracias. Ahora, ¿cuáles son las reglas que ustedes tienen que tener en cuenta? Cada actor y caso de uso deben tener nombre único. Y eso también para que lo vean en el informe. Si ustedes me escribieron actor, por ejemplo, cliente Walmart, y después en los requerimientos dicen, el cliente puede acceder, bueno, ¿cuál cliente? Si tú arriba le pusiste cliente Walmart, si tú le colocaste un apellido al cliente, le colocaste algo, un adjetivo, abajo mantén la consistencia, porque entonces yo digo, oye, si arriba le llamaste cliente Walmart y acá hay un cliente, ¿es el mismo o es distinto? Empiezan a generar dudas. Entonces, mantenga la consistencia. ¿Ya? Los actores deben tener nombres representativos y están asociados o indicar roles. Recordemos que los roles no son personas. Una persona puede tener muchos roles. El rol es la funcionalidad que yo voy a poder desarrollar. Y tiene que ser representativo. No van a colocar actor A, actor B, actor C. ¿Ya? Por eso hablamos de secretaria, profesor, ayudante. ¿Sí? Para los casos de uso narrativo, el nombre debe indicar una acción y debe ser claro. Por eso colocamos un verbo en infinitivo más un predicado. Por ejemplo, actualizar itinerario, realizar reserva, comprar pasaje. ¿Sí? Los casos de uso del diagrama deben estar idealmente al mismo nivel de abstracción, lo que hablábamos anteriormente. Si tengo un diagrama y están todos los diagramas a un nivel de compuesto, como hablábamos de gestionar, o como hablábamos de mantener, gestionar, ese están bien, porque están todos al mismo nivel de abstracción. Pero si tengo gestionar, y tengo por ahí realizar pedido, como que el realizar pedido no pega con la abstracción de los otros montos, con los otros casos de uso. Entonces habría que ver la forma. Y lo otro es evitar tener demasiados casos de uso en el mismo diagrama. Estamos hablando de que un diagrama puede tener entre 5 o 9 casos de uso por diagrama. Esto es para un manejo conceptual. Pero si les dan un poquito más, esto es, digamos, esta es una regla ya subjetiva, pero es para un tema de, si ustedes llenan un caso de uso de diagrama, técnicamente se va a hacer poco legible. Y en ese caso, ustedes pueden descomponer por actor. Si es que un actor tiene muchas funcionalidades, ustedes dicen, ya, vamos a ver el diagrama del cliente. El cliente puede ser A, B, C, D, ya me colocan todo. Después voy a ver el diagrama del cajero, y el cajero puede ser A, B, C, D, E. Entonces me descompusieron por actor. Me está mostrando la funcionalidad que este actor puede hacer en el sistema, pero estoy viendo, lo malo de eso es que voy a ver una visión parcial. No voy a ver cuáles son las funcionalidades que comparten los distintos actores. Pero dentro de todo, me permite a mí saber cuáles son las funcionalidades de cada actor. Podríamos ver la forma buscando el nivel de abstracción adecuado en el cual yo pueda ver cuáles son los actores y los casos de uso macro para poder ver la interacción entre ellos. ¿Sí? Se pide que evitar el cruce de líneas, porque ustedes cuando tengan un actor que realiza una funcionalidad y otro actor que realiza otra, se les van a empezar a cruzar las líneas, porque después yo los voy a ver en el sistema, ustedes con el dedito buscando, este va para acá, se hace más complejo. Entonces lo que ustedes tienen que tratar de buscar es que los modelos se adecúen para que sea más legible. Y, ojo acá, dice, se debe particionar el diagrama, se puede hacer por actor. Si ustedes tienen un diagrama que da más de 5 a 9 casos de uso o más, y lo quieren particionar, lo pueden hacer por actor. Y la primera partición debe ser separar los casos centrales de los auxiliares, ya que probablemente le interesan a personas distintas.
¿Cuáles son los casos uso centrales? El objetivo del sistema. ¿Cuál es el core? Por eso usted en el proyecto anterior, les pregunté claramente cuál es el objetivo del sistema, para qué lo están haciendo. ¿Ya? Ahora, si se tiene un caso de uso que es usado por gran parte de los otros casos de uso, como el caso de uso de autenticar al usuario, hay que evitar poner el diagrama principal, o si no las flechas serán imposibles. De hecho, es más, el caso de uso autenticar en el sistema no lo deben colocar, porque todos al tener roles, se asume que todos se van a tener que autenticar para poder obtener el rol, sino como el sistema va a saber quién es. ¿De acuerdo? Entonces, el autenticar lo podemos dejar afuera y antes de explicar el modelo, uno coloca, a continuación se presenta el diagrama caso uso general, el caso uso autenticar usuario o iniciar sesión no está considerado, pero todos deben realizarlo. Así también, antes de la descripción del modelo de caso de uso, ustedes pueden decir, a continuación se presenta el caso de uso. En este caso de uso se entenderá administrar por crear, actualizar, eliminar y buscar. Me explican qué entienden por el concepto de administrar o qué se entiende por el concepto de mantener. Porque ustedes cuando usan esos verbos, mantener, actualizar, yo no sé si me están englobando las 4 actividades básicas del CRUD y tampoco sé si ese borrar es un borrar físico o un borrar lógico. Entonces me puede llevar a confundir. Cuando hablamos de un borrar físico es cuando lo van a eliminar. El borrar lógico es cuando ustedes tienen un estado activado o no activado. ¿Sí? Sí, profe. Ahora dice, evite el uso complejo de relaciones de... ¿Sí? Jesús. No. Allá. Dice acá, evite el uso complejo de relaciones de extensión e inclusión. Es no más de 3 niveles. ¿A qué se refiere con no más de 3 niveles? Que de repente ustedes tienen, el caso uso extiende y este extendido incluye. Y ahí empiezan, de repente algunos me sacan como 5 relaciones por abajo. Entonces, ahí ya casi se forma un problema. Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es que en el diagrama de caso uso, bueno, supongamos acá, este caso uso aquí, no hay, algunos me terminan haciendo la secuencia de pasos dentro. Primero yo consulto, después yo busco, después acá. Entonces, acá adentro, este diagrama de caso uso no me está mostrando secuencialidad de los casos uso. Lo que estamos haciendo es la funcionalidad y quién la hace. Y si es que hay alguna funcionalidad relacionada con otra. ¿Para qué? Para después, cuando nosotros queramos implementar este caso, nos demos cuenta de que esta funcionalidad la puedo hacer, se la puedo asignar a un equipo particular. En cambio, estas que están relacionadas, yo tengo que a estos 2 equipos ponerlos de acuerdo para que se coordinen cómo van a desarrollar, o bien esas 2 funcionalidades se las asigno al mismo equipo para que ellos la desarrollen completamente. Pero en este caso, en ningún caso, dentro de estos casos que estamos mostrando acá, está mostrando secuencialidad. ¿De acuerdo? ¿Consultas? No, profe. Ya. Entonces, muchachos, si no hay consultas, vamos a hacer un pequeño break. ¿Les parece? Son las 8:33 a las 8:50 estamos acá. Ok. Ya, profe. ¿Ah? Estamos. Sí. Ya. Entonces, muchachos, a las 8:50 nos reunimos acá y vamos a hacer la parte práctica. Yo ahí en la segunda parte les voy a mandar a ustedes los informes por correo y voy a ir pasando por cada uno para que ustedes ya empiecen a pensar en el posible caso de uso. ¿Sí? Entonces, a las 8:50 ustedes se reúnen, yo voy a tratar de crear los grupos, ¿sí? Y de ahí los vamos a introducir en cada equipo y vamos a trabajar prácticamente. Y como al final del curso les voy a pedir que me manden lo que hicieron para ir validando un poco. ¿Ustedes tienen instalada la herramienta o no? Sí. ¿No la tienen todavía aún? ¿StarUML o...? Ya, entonces, bueno, ahí veamos lo que vamos a hacer a la vuelta. Esta primera clase la vamos a dejar así. Les pido que para la siguiente clase lo tengan instalados porque les voy a pedir que como equipo después lo que hagan me lo manden. Y ese va a ser considerado como el post-work. Para ver qué están avanzando, qué están haciendo en clase a clase. Cualquier herramienta que les permita diagramar UML. Si no tienen, les voy a compartir la que tengo yo, que es una versión anterior. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ya, gracias. ¿Esa versión la va a subir al aula? No la puedo subir a aula, es muy pesada, lo voy a tratar de subirla a un drive y pasarles el link. ¿De acuerdo? Ah, ya. ¿Ya? Listo, Profe, muchachos. ¿Sí?
podríamos conversar ahora, dentro del break, por el tema de la presentación ¿Ya? con mis compañeros del equipo de trabajo. O si quieren lo conversamos a la O vuelta, al final de me la voy al clase. tiro a conversar con usted. ¿No? A ¿Ah? la vuelta, cuando creo los grupos, para que cada uno trabaje, ahí me voy directamente a hablar con ustedes. Parto con ustedes. Grupo 1. Profe, Ya, es los más que grupos nada son los orientado mismos, los grupos, a la posibilidad de cambiar el tema. Por eso, ahí lo vemos inmediatamente. ¿Les parece? Para que así ustedes puedan desenchufarse un poco en la sesión, porque la segunda parte es práctica, Luis. Entonces, la Ya. segunda práctica, yo voy a crear secciones acá en Zoom y luego voy a ir pasando por cada uno de los grupos, viendo y conversando sobre el informe. Entonces, comparto con ustedes, les paso el informe y conversamos sobre la alternativa de cambiarse. Ya, ¿De acuerdo? 8:50. ¿Sí? ¿Quiénes son? Sí. De acuerdo. Nos vemos, muchachos.